bien chicos, soy el profesor Brian. El tema de hoy es principios geográficos, el segundo tema para primer año de secundaria. Muy bien, vamos a mencionar que la geografía como ciencia, así como tiene un objeto de estudio, utiliza métodos, también vamos a mencionar que se rige por principios geográficos. En este caso los principios son de localización, luego hablaremos de causalidad, comparación, descripción, conexión, actividad. Vamos a mencionar cada principio geográfico mencionando las características, mencionando algunos ejemplos. Y primero vamos a mencionar el principio más importante de todo, que es el principio de localización. Cada principio tiene un representante. En este caso, el principio más importante viene a ser localización, ya que en base a este principio nosotros podemos mencionar los demás, ya que cuando hablamos de un hecho o un fenómeno geográfico, para nosotros poder describirlo, para establecer algunas semejanzas, diferencias, para hablar de su relación, de su conexión, tenemos que primero ubicar, localizar, utilizando las tres coordenadas: latitud, longitud y altitud. Recuerda, las tres coordenadas: altitud, longitud y altitud. Si nosotros queremos hablar o mencionar un ejemplo, podemos mostrar a nuestro país, que se ubica en la parte central y occidental de forma general en el continente sudamericano, en Sudamérica, ¿no? Incluso podemos decir también que según el ecuador terrestre, el máximo círculo imaginario comprende el hemisferio sur, llamado también austral, llamado también meridional. Si nosotros queremos mencionar la ubicación en relación al meridiano de Greenwich, meridiano base también, vamos a mencionar que nuestro país se ubica en el hemisferio occidental, llamado también hemisferio oeste, llamado también poniente. Eso es en relación al meridiano de Greenwich o meridiano base. Entonces, muchachos, nosotros estamos mencionando el principio más importante, principio base, para mencionar los demás. Recuerda el principio de localización, que nos permite ubicar, localizar utilizando las coordenadas geográficas. Y su representante es el alemán Federico Ratzel. Recuerda, acá hace uso de las tres coordenadas: la latitud, la longitud y la altitud. Si nosotros mencionamos la latitud puede ser norte o sur. Para nuestro caso, nuestro país tendrá una latitud sur, ya que estamos tomando de referencia el ecuador terrestre o máximo círculo imaginario. Recuerda, nuestro país tiene una latitud sur. Si nosotros mencionamos longitud, la longitud va a ser oeste, puede ser o se divide en dos tipos: longitud oeste, oeste. Para nuestro caso, nuestro país tendrá una longitud oeste, llamada también occidental, en relación al meridiano de Greenwich. Si nosotros hablamos de altitud, la altitud puede ser positiva o negativa. Positiva es cuando tiene metros sobre el nivel del mar, es decir, montañas, mesetas, relieves continentales, donde nosotros nos desarrollamos particularmente, ¿no?, de forma general. Y si hablamos de una altitud negativa, estamos hablando de zonas bajo el nivel del mar, es decir, nosotros podemos hablar de los relieves submarinos, como viene a ser el zócalo continental, el talud, ¿no?, los fondos marinos, las fosas marinas, relieves que se encuentran en las profundidades de los mares y océanos. Entonces, muchachos, recuerda, observando el planiferio, podemos observar ahí claramente, que nuestro país, de color rojo, según la línea verde, el máximo círculo imaginario, la línea ecuatorial, nuestro país abarca el hemisferio sur, austral o meridional, y según la línea vertical amarilla, que es el meridiano base o meridiano de Greenwich, nuestro país abarca el hemisferio occidental, llamado también oeste o poniente. Recuerda
el Perú abarca el hemisferio sur o austral meridional en relación al Ecuador y el hemisferio oeste o occidente en relación a Greenwich. Estamos colocando como ejemplo la ubicación de nuestro país, ¿no? También podemos decir que abarca la zona central y también occidental en relación a todo el continente de Sudamérica, de forma general, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces ahora vamos a hablar acerca del principio de causalidad. Pasamos a desarrollar. Bien, chicos, ahora continuando con la clase vamos a mencionar el principio de causalidad, que tiene como representante a otro alemán, el muy conocido Alexander von Humboldt, quien viene a ser el representante del principio de causalidad, que nos habla de las causas y consecuencias de un fenómeno o un hecho geográfico. Por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en la zona central de la zona andina, en la zona sur, hablando de los Andes, hablamos pues en este caso de la zona andina que corresponde a Chosica, a Huaracherí, incluso también en Ancash están ocurriendo muchísimas lluvias como causa y como consecuencia tenemos los deslizamientos de lodo, rocas, estamos hablando de los huaycos, causa y consecuencia. La excesiva contaminación ambiental a través de las industrias, a través de los autos, no solamente va a dañar la naturaleza de forma general, sino también va a dañar nuestra atmósfera, la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y sobre todo va a dañar y va a disminuir el ozono, lo cual va a generar que los rayos solares ingresen con mayor facilidad y puede originar daños en nuestro organismo, como son de repente problemas dermatológicos, problemas de la piel, o simplemente que la temperatura comience a aumentar y bueno, se genere el famoso también calentamiento global. También podemos mencionar que en algunos países, por ejemplo, lo más conocido es en Japón, que ocurren los tsunamis, pero los tsunamis tienen como causa el movimiento, el choque de placas en las profundidades del mar, es decir, lo que se conoce como maremotos, y la consecuencia va a ser ese movimiento enorme que puede alcanzar 8, 9, 10 metros, olas gigantes, que en el Perú se le denomina maretazos. Entonces estamos mencionando las causas y consecuencias en relación al principio de causalidad. Acá estamos mostrando un ejemplo de aquello que estamos explicando. Causa choque de placas en las profundidades del mar, maremoto y como consecuencia tsunami, ¿no? Lo que usualmente también puede ocurrir en la costa central, costa sur de nuestro país, ¿no? El litoral de Ica, el litoral de Arequipa y muy usual en el Océano Pacífico cuando hablamos de Japón principalmente, ¿no? Ese movimiento en las profundidades del mar es el maremoto y como consecuencia va a ser el tsunami. Como consecuencia, movimiento en la profundidad del mar, maremoto. Consecuencia, tsunami. En el Perú es llamado maretazo. Muy bien, muchachos, luego de haber mencionado ese ejemplo, vamos a mencionar entonces, recuerden, principio de causalidad. Establece las causas y consecuencias de un fenómeno, un hecho geográfico, en este caso un fenómeno que hemos graficado acá, maremoto, y número 1 causa, maremoto, número 2 consecuencia, tsunami, en el Perú llamado maretazo. También vamos a hablar del principio de comparación. El principio de comparación nos habla de las semejanzas y diferencias, lo que nosotros hacemos cuando comparamos. Si nosotros hablamos de los distritos, como puede ser Comas con Miraflores, hablamos de semejanzas como pueden ser avenidas, de repente colegios, bancos, edificios, departamentos, pero también hay diferencias notorias como vienen a ser en el caso de distritos como Comas, Caraballo, Independencia, San Juan del Lurigancho, presentan cerros. En Miraflores no encontramos cerros, pero
Miraflores se caracteriza por ser un balneario, presenta litoral, presenta mar, al igual que Ventanilla, al igual que San Miguel. Hablamos de semejanzas y diferencias. Si nosotros mencionamos a países como el nuestro, Perú, hablamos de Brasil, tenemos semejanzas en relación a la flora y fauna. Una diferencia muy notoria es que nosotros colindamos por el sector oeste con el Océano Pacífico y bueno, Brasil colinda por el sector oriental con el Océano Atlántico. Nosotros tenemos salida al mar. Recuerda que hay países en Sudamérica que no tienen salida al mar, son países mediterráneos, caso de Bolivia, caso de Paraguay, países mediterráneos. De repente culturalmente tenemos muchas cosas en común, además de la lengua. Podemos hablar también de la flora, la fauna, el mismo clima, pero se caracterizan porque estos dos países, Paraguay y Bolivia, no tienen salida al mar. Podemos también mencionar otras características y otros ejemplos, por decirlo así. Antes de pasar el ejemplo, mencionamos a su representante. Recuerda, comparación, principio que establece las semejanzas y diferencias. Su representante es otro alemán. En este caso es Carlos Ritter, y como ejemplo se menciona a Perú y Bolivia. Semejanzas muy notorias, tenemos al lago Titicaca, el lago más alto y navegable de nuestro país, con mayor altitud, 3.800 metros sobre el nivel del mar, en la meseta del Collao, en Puno. Semejanzas, tanto Perú y Bolivia comparten el mismo lago, comparten las mismas costumbres, flora, fauna, un clima frío, estamos hablando de una meseta, pero hace rato lo estaba mencionando, diferencia que Bolivia no tiene salida al mar, pero tiene un desierto muy bonito como es el desierto de Uyuni. Estamos observando un desierto salado que en los meses de enero y febrero presenta el reflejo del cielo de manera de espejo cuando ocurren las lluvias. Un desierto salado muy bonito, turísticamente hablando, se ha hecho famoso en estos últimos años. Bolivia tiene un desierto salado. Nosotros también tenemos un desierto, pero no es salino, no es salado, es el desierto árido que tenemos, por ejemplo, el de Sechura en Piura, el desierto más extenso de nuestro país. Entonces, mencionando a las semejanzas y diferencias, estábamos hablando del caso de Perú y Bolivia. Perú tiene como semejanza con Bolivia el lago Titicaca, y como diferencia Perú tiene un desierto árido y Bolivia sí tiene un desierto, pero en este caso es salino. Muy bien, muchachos, ahora vamos a pasar al siguiente principio, pasamos a desarrollarlo. Bien, chicos, ahora continuando con la clase vamos a mencionar el principio de actividad. Cuando nosotros hablamos del principio de actividad, que tiene como representante al francés Jan Bruns, vamos a decir que es un principio que nos habla de la transformación o los cambios que sufre o que tiene un paisaje geográfico o que se relaciona con un fenómeno o hecho geográfico. De forma general, vamos a decir que es el principio que nos habla del cambio. Acá estamos señalando como ejemplo a un cerro muy conocido turísticamente hablando, y nosotros podemos mencionar los diversos cerros de toda nuestra ciudad, de los diferentes distritos, ya sean de Comas, Caraballo, Puente Piedra, de Villa María del Triunfo, de San Juan del Lurigancho. Todos los cerros de nuestra ciudad hace más de 30, 40, 50 años estaban vacíos, como podemos observar en la imagen, es decir, en el pasado, en el ayer, ¿no? Ya que actualmente todos los cerros, hoy en día, todos los cerros de muchos distritos no solamente presentan abundantes viviendas, sino también escaleras, algunos hasta han construido casas de 2, 3 pisos, y básicamente ese crecimiento poblacional permite que muchos lugares de Lima prácticamente estén totalmente habitados, incluyendo los cerros, ¿no? Hasta la cumbre de los cerros. Acá estamos colocando como ejemplo al Cerro San Cristóbal, un cerro que es un mirador exclusivo de nuestra ciudad.
muchos cerros como el Cerro San Cosme, el Cerro El Pino y otros que se caracterizan por estar totalmente poblados. Pero no solamente nosotros podemos hablar del cambio, la transformación de un cerro. Recuerden que muchos distritos hace muchísimo tiempo, muchísimos años, eran campos de cultivo, por lo que hoy en día se han ido urbanizando. Ahora son calles, avenidas, con parques, con colegios, industrias, etc. El medio ha cambiado, el medio geográfico, el paisaje geográfico, y a su vez incluso nuestro planeta también ha sufrido una gran transformación, ya que tal y como lo vemos el día de hoy, no siempre fue así, ¿no? Recuerden que existió un megacontinente llamado Pangea, que se dividía en Laurasia y Gondwana, y nosotros, precisamente digo nosotros porque Sudamérica se encontraba dentro de lo que viene a ser Gondwana, y por la tectónica de placas, la deriva continental, todos los continentes se fueron separando y actualmente esta es la configuración que conocemos. Entonces todo va cambiando, todo se va transformando como principio de actividad que tiene, recuerda, como representante a Jan Bruns. Si nosotros hablamos del siguiente principio, mencionaremos al principio de descripción, que nos habla de las características. La palabra clave acá es características de un hecho fenómeno geográfico, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del mar peruano, no solamente vamos a decir que tiene una gran variedad de peces, vamos a mencionar también que tiene un color, tiene una salinidad, tiene una temperatura, ¿no? Un color verdoso por las algas, una salinidad por los minerales arrastrados por los ríos, una temperatura principalmente fría por la corriente peruana de Humboldt. Entonces vamos a mencionar diversas características. Si nosotros nos queremos centrar características de nuestro país, que se caracteriza por tener una gran variedad de flora, fauna, relieve, clima, y lo podemos observar acá en la imagen, ¿no? En la Amazonía tenemos los ríos, peces, quelonios, tortugas, mamíferos. Nuestro mar peruano tiene una gran variedad de especies, ¿no? Y vamos a hablar de una gran riqueza, básicamente biológica, ¿no? Cuando yo digo biológica, estamos hablando de delfines, no solamente en el mar peruano, sino también en los ríos de la selva. En el Amazonas existe el delfín rosado. Podemos mencionar también, acá tenemos a una ave guanera, el guanay o cormorán. Tenemos también, por ejemplo, tenemos por acá características, ¿no? Aves, como búhos, lechuzas. Tenemos también, como parte de algunas especies de la selva, tenemos acá a una culebra que se está tragando a una rana, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una rana? Porque tiene las patas más largas y el cuerpo más angosto. Los sapos tienen las patas más cortas, además de que son más gruesos, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran variedad de fauna, de flora, las orquídeas, nuestra flor nacional, la cantuta, nuestro símbolo patrio que viene a ser el árbol de la quina, etc. Eso es en relación a lo que viene a ser las características, o mencionando el principio de descripción. Estamos dando características generales de nuestro país en relación a la flora, fauna, relieve y, por qué no decirlo, climas también, porque tenemos una diversidad de climas gracias a la cordillera andina, ¿no? De temperaturas muy frías, glaciares, en la costa relativamente subtropical, etc. Entonces estábamos mencionando a las diversas características de nuestro país en relación a la flora, fauna, relieve, clima, y también hay que decir que este principio, el principio de descripción, tiene como representante al francés Paul Vidal de Lablache. Repito, tiene como representante al francés Paul Vidal de Lablache. Muy bien, muchachos, ahora vamos a pasar al último principio, el principio de conexión. Pasamos a desarrollarlo. Muy bien, chicos, ahora continuando con el último principio,
el principio de conexión, vamos a decir que es el principio que nos habla de que todo lugar, todo fenómeno o todo suceso geográfico de alguna u otra manera se encuentra conectado, se encuentra relacionado y nada se desarrolla de forma aislada, ¿sí? Recuerda, menciona que todo suceso geográfico no se desarrolla de forma aislada, es decir, todo fenómeno tiene una relación, una conexión. Si nosotros hablamos de la cordillera andina, en nuestro país unen muchos departamentos. Recuerda, la cordillera de los Andes. Un departamento como puede ser Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Ancash, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno. Estamos mencionando cómo los departamentos de nuestro país se encuentran conectados a través de la cordillera andina y nosotros también podemos decir que incluso los países de Sudamérica se encuentran conectados por esa misma cordillera andina, es decir, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile se encuentran conectados o unidos por la cordillera de los Andes. Al igual que también podemos decir que Perú y Bolivia se encuentran conectados por el lago Titicaca, ambos países. Si nosotros queremos mencionar otro ejemplo, tenemos a la carretera panamericana que une ciudades como Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Ica y otras. Entonces, eso era por mencionar ejemplos del principio de conexión, principio que estamos mencionando que también tiene como representante a Jan Bruns. Recuerda, principio de conexión o relación que tiene como representante al francés Jan Bruns. Muy bien, muchachos, esto sería todo lo que es en relación a los principios geográficos. Finalmente vamos a mencionar lo que tanto estabas esperando, la tareita con mucho cariño y mucho amor, el ahora no tú de la página 225, las 10 primeras preguntitas. Recuerda que también lo voy a estar describiendo en la parte inferior del video. La pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La página 225. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias.